Buenas. Dios les continúe bendiciendo. Le damos gracias a Dios. Hoy tenemos con nosotros a una hermana que Dios la ha sacado de un lugar y ella lo va a testificar. Así que por favor no se lo pierda. Esta es la hermana Esther. Yo estoy seguro de que lo que Dios ha hecho con ella también lo puede hacer contigo. Así que vamos a permitirle a ella que pueda fluir según el Espíritu Santo de Dios. Amada, preséntese, por favor. Dios bendiga, mi nombre es Esther de Peña. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que con Cristo sí se puede. Dios, en medio de todos los procesos que vivió en estos 18 años, me ha mostrado que siempre ha estado conmigo. Mi proceso ha sido difícil, pero no imposible. Fui drogadicta a 17 años. A los 9 años fui abusada sexualmente. Y de ahí comenzó mi vida procesada, pues. Viví muchas cosas desde niña terrible. Nací en Caledonia, al frente de la escuela Pedro J. Sosa. Viví una infancia muy triste a raíz de que mi padre era pandillero y mi madre era una mujer de la calle. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importa la posición que tú te encuentres, Dios se glorifica en medio de cualquier prueba. Ahí comenzó mi proceso en Caledonia. Viví varios abusos sexuales, parte de mi padrastro, y fui entrando en otro mundo. Después, a los 12 años, caí en droga, ya que mi mamá esporádicamente me daba en diferentes lugares y no tenía un lugar estable donde vivir. Fui al tutelar de menores casi 70, 80 veces, ya que tenía una conducta irregular y caía en prostitución de jovencita. Estamos claros, esto lo digo a nivel nacional e internacional, para que todos los jóvenes y las jóvenes de hoy en día, no por la situación que están viviendo, si están siendo agredidas, un abuso sexual o sus padres lo mandan a prostituirse o a traer cosas que no deben, porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. A veces nuestros padres piensan que nos educan de la manera correcta. Hay padres que sus hijos le traen cosas a su casa y no preguntan de dónde las traen. Porque yo a los 12 años me prostituía en Vía España y mi madre nunca me preguntó de dónde yo sacaba el dinero. En el 89 la prostitución era muy bien pagada aquí en Panamá, donde yo tenía vini, donde yo me pagaban $5,000, $1,000 sin necesidad de hacer muchas cosas, y el diablo me había dado un derecho legal y un espíritu exabélico que yo podía atraer a los hombres. A raíz de la violación que yo había vivido, hombres que yo agarraba, hombres que yo destruía, porque había sido abusada con el consentimiento de mi madre, porque mi madre sabía. Bueno, ¿qué le quiero decir con eso? De que ahí yo me fui criando en un monstruo, comencé a robar, dormir, así todo lo que no debía hacer, casi hasta los 20, 21 años, cuando conocí al papá de mis 3 últimos hijos. Porque también tuve una madre que me dio a mi hijo en adopción, donde hasta el sol de hoy no sé dónde está mi hijo, lo he localizado. Mi hijo dice que ahora mismo está en España. Yo soy la madre del niño que mi madre dio en adopción en el tutelar de menores en el 89. Mi hijo actualmente tiene 37 años porque he tratado de ser prudente, de no hacerle daño a nadie. Mis 3 primeros hijos sufrieron la consecuencia de mis errores, porque mi mamá, hijo mío que agarraba, hijo mío que regalaba. Cuando tuve mi 4.º hijo, que fue mi hija Maribí, puse los pies sobre la tierra, que yo tenía que hacerme responsable de lo que tenía. A pesar de que viví en droga hasta los 33 años, sustenté mis errores que cometí en el pasado de no hacerme responsable de mis hijos. Conocí a un hombre que trabaja en el Artillero, me compró un apartamento y me recogió con mi hija embarazada. Seguí drogándome. Tuve problemas con la policía de menores, me tiraban la policía, me quitaron mis hijos, me lo dieron en adopción. Y yo seguí creyéndole a Dios. Entré en NA, en Narcóticos Anónimos, y ahí conocí mujeres
que venían de la misma situación de mí, habían sido abusadas por su padre, eran licenciadas, eran diplomáticas, eran mujeres con una mejor calidad de vida que yo, y comencé a aprender que no solamente yo, porque venía de un hogar humilde, había pasado por una violación, por un menosprecio de su madre, por tantas cosas que yo había pasado. Bueno, O sea que esto, lo que te sucedió a ti, no era simplemente porque tú vivías en un estrato social bajo, sino que esto es en toda la sociedad, sea clase baja, clase media, clase alta, en todas las sociedades sucede esto. pasa. Hoy en día yo predicaba en el Tinchale, hay muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente y no han podido recuperar su vida normal. Tienen problemas con su esposo. Lo digo porque yo me casé. Este era mi tercer matrimonio con el pastor Víctor Peña. Me casé bajo la ley del mundo con el papá de mis 3 hijas más chicas, y después me casé con un hombre en contra de la voluntad cuando era líder del ministerio del pastor Boris Valdés, sin consultar con Dios. Me casé porque caí en fornicación y me tocaba predicar un retiro, y me quedé y le hice ver al pastor que yo estaba bien. Me quedé y no fui nunca a predicar. Me quedé fornicando, cosa que cuando el pastor Boris vino, yo le di a él que yo quería casarme con el papá de mi última hija. Y él me dijo, vamos a subir al monte para ver si de verdad ese es tu esposo. Cuando subimos al monte en Tranquilla, donde el pastor Luis, el pastor Boris le dijo al papá de mi hija que él no era mi esposo. ¿Qué le quiero decir con eso? A veces hacemos la cosa en contra de la voluntad de Dios, cuando no tenemos respeto al Espíritu Santo, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces en este proceso de estos 18 años, yo he tenido que aprender que nada fuera de la voluntad de Dios me ha salido bien. Wow. He tenido procesos, he tenido lágrimas, he tenido mucho dolor, pero Dios me ha enseñado a hacer las cosas consultando con Él. Porque yo vine de un fracaso, un matrimonio que yo vi por vista, y al papá de mi hija, a raíz de la consecuencia de haberse metido en el plan y el propósito de Dios, siempre con los hombres que yo me metió, y yo he querido hacerlo con mi fuerza. Dios le muestra a ellos que el plan y el propósito de Dios en mi vida se tiene que cumplir. Wow, tremendo. O quedan en el mundo piedrero o quedan presos. Una de las dos cosas le pasa. Porque cuando una mujer de Dios tiene un llamado de parte de Dios y el hombre no apercibe lo que Dios ha depositado en esa mujer, la toma en poco o la quita, Dios lo quita. O sea, ¿qué le quiero decir a ustedes, mujeres? Hay un Dios que todo lo hace. Lo he visto con mis cuatro hijas que me quedan, de que a pesar de que Dios me hizo el llamado por medio de una hija mía que se llamaba Genova Esther Pérez, y era el plan y el propósito de Dios, Dios un día me dio una revelación que Él había permitido que mi hija muriera para que yo me levantara. Hoy en día yo puedo decir, después que han pasado 18 años de que Dios me ha trabajado en todas las áreas, y que cuando yo me he querido hacer la loca con Dios, Dios me pone en cintura. Por eso soy una mujer que camino sola. Camino siempre meditando en lo que me puede edificar, lo que no me puede edificar. No soy perfecta, porque perfectos eran los apóstoles. Ni los apóstoles eran perfectos, porque Judas vendió a Jesús y Pedro negó a Dios, pero Dios nunca lo desechó. ¿Qué le quiero decir con esta palabra? Que Dios, en medio de tu pecado, de tu error, de tus iniquidades, Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí. Dios es el único que no nos desecha. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir una vida espiritual, tomar las cosas espirituales. De que cuando llega el momento de la prueba, nosotros podemos saber que aunque seamos cristianos, el diablo nunca nos va a respetar. Estamos viviendo momentos de atribulación, de que los siervos y los pastores y los que dicen ser profetas y los que dicen que son amadores de Dios y son amadores de sí mismos, recogiendo diezmos y ofrendas y haciendo cosas deshonestas delante del Padre, algún día van a tener que darle cuenta ante el tribunal de Cristo. O sea, era como yo le decía antes a un siervo, esto es más difícil de lo que pensamos, porque mi pastora dice, para entrar
en la secuencia de Dios hay que entrar uno por uno. No podemos entrar de dos en dos. Entonces sí, cuando nos casamos tenemos esposos que son ayuda idónea o esposas que son ayuda idónea. Pero Dios no dijo que el matrimonio iba a ser perfecto. En el matrimonio hay problemas, hay pruebas, hay dificultades. Pero nosotros como hombres y mujeres de Dios, que ya llevamos un remanente, ya Dios nos hace un llamado diferente, tenemos que ponernos, sentarnos con nuestra pareja. La gente, el mundo tiene que saber que los siervos también recibimos aflicción, también somos de carne y hueso igual que ellos, y que también pasamos dificultades, pero aunque sea nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero los que están fuera del redil y después de repente vienen a juzgar al hombre y a la mujer de Dios, a decirle al hombre y a la mujer de Dios, cuando el hombre y la mujer de Dios tienen un llamado de parte de Dios, eso yo siempre se lo digo a mi esposo, tienen un respaldo de parte de Dios. Así es. Tienen un apoyo de parte de Dios. Hoy en día, Dios me estableció en Curundú Nueva Vida, donde para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo hemos sido honrados. Dios nos entregó una tierra en ese lugar, hemos levantado una obra donde Dios usó a la hermana América Tyson Guillén en Estados Unidos para que depositara en la obra, y levantamos la obra donde personas han creído en nuestro testimonio del poder de Dios. Cuando yo y mi esposo salimos de la droga, mi esposo viene de pagar 27 años en la cárcel por diferentes errores, donde el mundo y la gente tienen que saber que todos los errores traen consecuencias. Así y que tú nunca puedes juzgar a una persona por lo que tú ves por fuera. Ahora, amada, una pregunta. ¿Y cómo fue el momento de conversión de su vida? Bueno, específicamente. Yo fui una mujer que yo caminé muchos años al Nazareno. Yo conocí al Nazareno. ¿Qué es eso del Nazareno? Al Nazareno, ese es un santo que hay en Portobelo, donde la gente va en drogada. Yo iba en drogada, caminando por toda Sabanita, ponía a mis hijas a caminar, que eran baby, a Sabanita. Pero yo más que nada, yo no iba por el santo. Yo iba porque cuando yo llegaba a Portobelo, yo arrasaba con todo. Yo venía con el botín. O sea, cuando usted habla, usted venía con el botín, usted piqueaba, usted yo iba allá, yo iba, primero que iba bien pasada en droga, iba con otras mujeres que iban igual que yo, y llevábamos droga, y yo acababa con todo el que yo veía, yo no perdonaba a nadie. Dios me hizo libre a los 33 años de muchas cosas. Okay. Primero, cuando uno habla libre, en medio del proceso que viví, mi hija me la infectaron, un muchacho que salió de la cárcel a los 17 años de VIH. Viví un proceso difícil porque yo pensé que estando en una iglesia todo iba a ser normal. No, nada es normal estando dentro de un ministerio. Dentro de un ministerio tú puedes vivir pruebas, puedes vivir menosprecio, puedes vivir diversión, puedes vivir que los que están alrededor de los pastores, porque los pastores tienen confianza e inclinidad. En la ausencia de los pastores se tomen autoridad que nadie le ha dado. Ok, no quiero adelantarme de nuevo porque luego como que estamos hablando ya que tú estás dentro. Vamos a hacer un pequeño retroceso porque me dijiste que yendo a Portobelo o caminando al Nazareno, ahí más o menos fue tu conversión. Amén. Yo conocí a la sierva Araceli Gutiérrez, que fue instrumento útil para ganarme para ti. Sierva de Dios, Dios la bendiga. Una mujer de Dios, una mujer esforzada, una mujer de testimonio. Esperemos que ella algún día venga con nosotros. Amén. También. Bueno, entonces después Dios envió al pastor de Barraza Díaz, el esposo de Marlene. Okay. Yo tenía al Nazareno montado con su poco de flor y su vela, y él me dijo, Esther, hoy es el día. Yo me acuerdo que él desbarató el santo y yo me quedé pensando. Santo Dios. Yo me quedé pensando, todavía yo era ignorante a lo de Dios, que yo dije, ay no, desbarató el santo y me costó tanto y no sé qué, y ahora cómo quedo yo. Bueno, esa noche yo me acuerdo que yo me había drogado y yo vivía en calle 7 Santana, Santa Rita, en el apartamento 12 Ronnie Caru, en la esquina. Era el apartamento que el papá de mis 2 hijas más chicas me había comprado. Y
había una campaña de Chichomán Ay, 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 ay. y él cantaba No ha Jeffrey sido fácil. Jeffrey Donaldson. Bueno, él cantaba esa canción de que no ha sido fácil. Y esa canción me atrayó y yo me puse en el balcón y yo me ponía a pensar todo lo que había vivido. Y 2 días antes mi hija me había dicho que se avergonzaba de tener una madre drogadicta. Y yo comencé a oír la canción, comencé a decirle a Dios que cómo podía cambiar. Bueno, la cosa fue que Araceli fue tan insistente que yo quedé en el ejército de Dios. Wow, wow. Hay que tomarlo con calma. Araceli fue insistente. Muchos de nosotros cuando empezamos a darle seguimiento a una persona, abandonamos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo yo te pedí que vinieras y tú decías, no, que tengo esto, tengo lo otro? Hoy tú estás aquí. Amén. Pero si yo hubiera desistido, no fuera llegado. Aleluya. Esa es la razón por la cual uno tiene que ser insistente con las almas. Sí, persistir hasta bueno, entonces ella me llevó al ejército de Dios. Me acuerdo que el apóstol Carlos Morales fue muy especial conmigo. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Él la primera vez, yo levanté las manos y yo fui de una manera no adecuada a la iglesia, porque yo estaba bien loca. Y eso lo digo porque Dios me permite decirlo, porque así hay muchas mujeres que van a los ministerios y miran a los pastores de otra forma. Yo miré al pastor los zapatos, yo miré al pastor de arriba abajo y yo miré de otra forma. El pastor me dijo, déjamela a ella y que ahora yo la voy a ministrar. El apóstol sabía lo que había en mí y cómo yo había mirado, y él estaba allá. Estaba claro. Para darme mi buena revolcada. Bueno, la cosa fue que yo fui, él me dio alza las manos y yo dije que la alzaba así. Álzalas bien. Cuando yo logré álzalas bien, yo las alcé. Él me pegó en una mano, me pegó en otra, y cuando me pegó en las 2 manos yo me sentí agredida. Algo me visitó, me sentí ofendida también. La cosa fue que él me administró, yo nada más se quedó, cerré los ojos, yo le decía a Dios, yo no te conozco. Yo de niña sufrí mucho. Yo estoy cargando con mis hijas. Si de verdad tú existes, revélateme. Wow. La cosa fue que Dios no esperó mucho tiempo. Yo llegué a mi casa a las 2:30 de la mañana. Yo vivía al lado del pastor Taití, en Otocume, en la casa 489, donde Dios me había regalado una casa sin tener ningún real, pagándola por ventanilla. Y mi vecino era un pastor. Yo vivía en la 489, él vive en la 488, actualmente tiene su iglesia. Él dice, verdaderamente Dios me escuchó, Reina Esther, cuando habla conmigo. Él dice que él oró mucho tiempo por mí, cuando él veía que en mi casa eran los paris, en mi casa se vendía droga y en mi casa eran las demencias. Mi casa estaba pintada con rojo porque yo había calentado mi casa. Mi hija, la difunta, se metía en la otra casa, traía la cosa para la casa y yo no le decía nada. Yo estaba convirtiendo monstruos, no estaba discipulando a nadie, yo convertía monstruos, decía, yo las tenía como monstruos, enseñándole cómo anda un arma, cómo robar, cómo esto, y yo pensaba que yo estaba bien. Bueno, después que el apóstol me administró, me dio esa administración, yo iba con pantalón blanco, yo quedé toda sucia y toda espelucada. Yo venía en el bus, eran las 2:30, yo entré a mi casa, mis hijas estaban dormidas. Ya el papá de mi hija me había salido huyendo porque me había aguantado 19 años y ya no me aguantaba. Me había dado a la casa y se había ido para su familia en Chiriquí. Bueno, la cosa es que cuando yo entré, yo me sentí bien vacía. Yo le comencé a hablar con Dios. Yo le decía, yo no te conozco. No sé quién tú eres. Y comencé a decirle todo lo que me pasaba. Mi madre me abandonó, que era una niña, me hizo esto, me hizo lo otro. Mi padre lo mataron a los 15 años. Fue un pandillero muy reconocido, un asesino. Yo tenía muchas raíces de amargura y frustración. Había muchas cosas que me visitaban, tanto como
matarme yo misma como mata a cualquiera. Esa era la experiencia que yo quería tener. Es un espíritu, porque en un tiempo a mí o sea, yo era un buen pelado. Llegó un tiempo en donde yo, independientemente de que yo no tenía ningún tipo de problema con nadie, económicamente yo estaba bien, en una noche tranquila me visitó y me dijo, mátate. Yo, mátate. ¿Por qué yo me voy a matar si yo me siento bien, yo estoy bien? Yo pude entender que era un espíritu. Amén. Y así como te visitó a ti, me visitó a mí, está visitando a muchas personas. Así que necesitamos saber de que esa vocecita, yo le doy gracias a Dios que yo no tuve ningún problema, pero si hubiese tenido un problema. Ahora, creo que tampoco me hubiera matado, porque yo desde muy temprana edad yo sabía lo que era el infierno. Desde muy temprana edad crecí en el Evangelio. Así que ese pensamiento de no querer ir para el infierno siempre estuvo. Esto estuvo. Siempre estuvo. Pero yo sí tuve visitaciones infernales. Una vez yo me metí por el Maracaná y yo tuve una visitación. El cuadro de fútbol de allá de El Chorrillo. Yo tenía 12 años y el demonio me llevó hasta allá diciéndome que allá estaba mi papá y yo quedé hasta la lama, hasta la rodilla. Wow. Y después me regresé. Tremendo. Y entonces yo he tenido varias experiencias demoníacas. Yo me cortaba toda. Yo me cortaba la vena, me cortaba los brazos, me corté la cara. Me hacía daño yo misma. Yo he tenido, bueno, en el pasado, ya no. Porque yo hubo un momento que tuve que buscar ayuda psicológica. Yo tenía muchas alucinaciones a raíz de lo que había vivido y le decía a Dios que me ayudara. Bueno, la cosa fue que cuando me fui, yo vivía en Notocume, en la casa 489, y yo le pedía a Dios, yo quiero cambiar, pero si yo dejo de vender droga, ¿cómo yo voy a subsistir? Yo quiero cambiar, pero si yo dejo de esto, ¿cómo yo voy a subsistir? Dios me dio un trabajo en el DIMA, trabajé 8 años ahí. Salía de mi casa a las 3 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche y el diablo estaba interactuando con mi hija. Un muchacho llegó, salió de la cárcel. Ya yo había ido como 2 veces al ejército, escuché una voz que me dijo, enviado de Satanás. Y dije, estoy quedando loca. O sea que las veces que yo pensé que Dios no me podía escoger y que Dios no me podía usar, Dios siempre me decía algo en el silencio. La cosa fue que el muchacho llegó muy sutil. Él actualmente está muerto. Se llamaba Chogo. Y que sí, que él tenía unos aparatos, que no sé qué, un simontazo, yo no quiero nada. Cuando dice así, mi hija se salió por la parte de atrás, interactuó teléfono con él. Y a los 5 meses mi hija me sale con la bomba de que ella era novia de él, que se iba a vivir con él. Y yo le dije que no se fuera porque cómo iban a quedar las hermanas y quién le iba a cuidar, mi hija se fue. Después regresó a los 5 meses. Me acuerdo que mi hija venía caminando. Yo estaba sentada en una silla y yo la vi donde venía. Y el Espíritu Santo me dijo, tu hija está enferma. Yo estaba comenzando en los caminos. Y yo dije, enferma. Bueno, la cosa fue que ya yo estaba dejando de vender droga y consumir. Ya Dios estaba tratando conmigo. Yo le hice un pacto a Dios que yo no iba a vender más droga para dañar a la humanidad. Porque yo vendía droga y consumía. Y tenía muy buenas oportunidades de tener dinero. Yo vivía bien, yo tenía prenda y yo tenía mucho dinero. Pero una persona que hacía un arranque 3 días me gastaba $900,000. Y dentro del trabajo del DIMA yo tenía un negocio que yo vendía droga. Entonces yo sabía que la gente tenía que venir por quincena a pagarme todas esas cosas. Yo dañé mucho tiempo a la humanidad. ¿Qué le quiero decir con esto? De que uno tiene que poner los pies sobre la tierra y saber que hoy en día Dios está llamando a los pastores, a los evangelistas, a los ministros de Dios a cuidar a la juventud, los niños, los menesterosos, los indigentes, la prostituta, el homosexual. Lo que el hombre dice que no sirve en este tiempo lo va a usar con poder y gloria. Amén, amén. Entonces,
yo agarré y al día siguiente yo traje a mi hija al Centro de Salud de Santana. Yo a raíz de que estaba dejando de consumir, estaba mala con los pulmones y me ponían mascarilla cada rato. Yo me acuerdo que yo iba bajando por calle 17 y el Espíritu Santo me decía, prepárate. Ya el apóstol Carlos Morales me había dicho que mi proceso era de 2 años. Que en 2 años, cuando él me envió con 5 ministerios, yo dije, este está más loco que otra cosa, porque yo no tengo ni un ministerio y yo no conozco nada de eso. Yo siervo, yo evangelista, profeta, nada de lo que él está diciendo, yo no soy nada de eso. Cuando Carlos Morales me administró, al día siguiente le digo a Araceli, tráemela a ella que la voy a bautizar. Cuando Carlos Morales me bautizó a mí, me hundió una vez y la segunda vez me ahogó. Me dijo, te estoy ahogando porque no vas a ser fácil en el ministerio. Va a ser difícil de entrar en la voluntad de Dios. Yo fui muy rebelde por muchos años, muy carnal, muy bocona, muy irreverente al Espíritu Santo, no a lo de Dios, al Espíritu Santo. Yo llegaba a lugares y Dios me mostraba tantas cosas. Yo tuve 5 años con Boris Valdés, levantando la obra cuando Boris nada más tenía una alfombra. El pastor Boris Valdés. El pastor Boris Valdés. Y de ahí me fui para donde la pastora Priscila, que actualmente estoy ahí. Y ahí él permaneció 18 años, ella soportándome a mí, que yo todavía no soy fácil. Esa mujer nunca me ha soltado. Siempre me dice, tú eres hija. Los pastores bravos han sido de bendición en mi vida. Me ungieron como pastora hace 10 años después que me casé. Pude ejercer el pastorado. Estudié la capellanía. Ya estoy próxima a entrar a la cárcel. Dios me ha dado muchas cosas después del matrimonio. Que le exhorto a las siervas que están esperando un matrimonio. Usted consulte con Dios, no sea loca como yo. Que me casé con un hombre que porque era el papá de mi hija, fuera la voluntad de Dios, actualmente está en la joyita pagando 40 años. Es que la gente se deja llevar mucho por los sentimientos. Emoción. Por las emociones. Ellos lo que sienten, y ellos no, la gente no se ha dado cuenta que ese es un tiempo de enamoramiento, de calentura. Y por una calentura la gente toma la decisión de unirse de por vida y luego pagan las consecuencias. Y uno que ha vivido ha ido por ciertos caminos, uno trata de advertirles y no aceptan las advertencias, los consejos, la sugerencia. Ellos prefieren tirarse y cuando ya están dentro, entonces viene la cosa. Entonces, es bueno que usted esté animando, exhortando a aquellas personas que están teniendo algún tipo de relación, porque cuando la gente está sola en el Evangelio por mucho tiempo, es gente vulnerable. Amén. El apóstol Carlos Morales siempre me decía de que Dios no deja a una persona sentada 20 años. Todos tenemos ministerio. Sí, correcto. Y él me decía, tú ves esa mujer que está ahí, tiene 15, 17 años, está aquí. Pero ella ni ella misma sabe que Dios la envió. Wow. Nosotros podemos pertenecer a un ministerio, pero Dios nos envió algo a la tierra. Correcto. Hay brazo, hay mano y pie y algo. ¿Qué más que nada le digo a las personas que sirven en un ministerio? Usted no se canse de servir. Yo a veces le digo a Dios, yo soy tu servidora. Yo no sé si soy pastora, soy profeta. Yo no sé, yo soy servidora. Amén. Yo vine a servir. Actualmente tenemos una obra en Curundú Nueva Vida, donde tenemos niños, ancianos, mujeres, donde no recogemos ofrenda, porque Dios nos dijo que no nos iba a recoger ofrenda. Hasta ahora Dios ha sustentado el ministerio Casa de Misericordia, donde el pastor es mi esposo Víctor Peña, donde estamos peleando la buena batalla. Ahora, usted acaba de decir, porque usted dijo, no recogemos ofrenda. Y en muchas iglesias hay pastores, o sea, hay gente que critican a los pastores por recoger ofrendas de más, en exceso. Ahora, no es malo, pero es bueno que las personas que están viéndonos hoy puedan saber que usted no recoge ofrenda. Así que si de repente en su corazón sienten poder colaborar con usted, sería bienvenido. Es más,
no se vaya asignando su número de teléfono y su nombre completo. Por Amén. si acaso alguien por medio de YouTube la escucha y quiera mandarle una ofrenda, pueda contactarse con usted y pueda... Bueno, yo también me gustaría decir a nivel internacional al mundo entero que Cristo viene y viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, de que cementemos los pies sobre la roca y sepan de que nada de lo que tenemos en este mundo no lo vamos a llevar. Que los pastores a nivel internacional trabajen en un solo cuerpo, en el 8-3. Que hay cosas que en mi caminar evangélico, yo he estado en lugares en que he tenido que vivir zancadilla, he tenido que salir huyendo porque hay mucha gente que recibe muerte espiritual porque no le dan la oportunidad. Hoy en este caminar cristiano debemos saber que todo el mundo tiene oportunidad de fluir. Dios no tiene favorito. Dios un día utilizó un menesteroso para decirme una verdad de mi vida. Yo iba pasando y el menesteroso que deja de emborrachate. Wow. Y yo era sierva. Yo me emborrachaba escondida. Wow. Entonces son cosas que hay muchas cosas ocultas que nosotros como siervos a veces tenemos y no queremos acomodar y sabemos que de repente el día del juicio, el día que Dios nos mande a buscar o el día que los muertos sean levantados, Dios no va a decir que nunca nos conoció. Yo creo, amada, que nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos ese tipo de problemas, para mí son ataduras. Amén. Y hasta ligaduras. Para mí una atadura y una ligadura son dos cosas diferentes. Amén. ¿No? Pero independientemente de cuál sea, cuando uno tiene una situación de esta, uno necesita ser sincero con uno mismo y llorarle a Dios en realidad que Dios para sane. que Dios saque eso de nosotros. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que van más allá de nuestras fuerzas. Amén. Y como no podemos, ¿quién puede? Dios. El único es. Entonces, sí, porque cuando yo comencé a dejar el consumo, que yo me comencé a dejar guiar por mi pastora me dio así. Primero, terapia psicológica, medicamentos, psiquiátricos, no sé qué, yo no estoy loca nada. Yo comencé a seguir las instrucciones. Porque otra cosa, a veces nosotros queremos discipular a personas que no estamos en esa rama de lo que la persona ha pasado. ¿Cómo le puedo decir? Yo siempre pensé que a mí no me podía entrar una persona que no viniera de la cocaína, de la prostitución, de todas las cosas que yo viví. De ser maltratada por su madre, ser violada. Yo decía, ¿qué me puede decir esta mujer a mí si ella no ha pasado por ahí? No ha pasado por aquí. Entonces, Dios te va a estar preparando en tantas cosas que tú vives para que cuando tú tengas que dar testimonio al mundo entero, no te sientas avergonzada. Simplemente fue el proceso para poder llevarte a que tú le digas a otra persona que sí se puede lograr, que hay un Dios que, aunque en un momento uno diciéndolo, uno se sienta de que chuzo. Yo no me siento avergonzada de mi testimonio. Yo no me siento triste por lo que yo viví. Sí, yo a veces el sentimiento me golpea, pero yo sé que hay muchas mujeres que ocultan una violación, eso. Ocultan una prostitución, ocultan que todavía siendo sierva tienen cosas que no han sido libres. Correcto. Entonces Dios usa esto para que sepan que aunque la gente sepa de ti lo que sea, no te puedes avergonzar. Primero porque somos hijas y segundo porque Dios nos hizo libre. Porque cuando tú cuentas un testimonio y a ti no te importa quién te vaya a ver, quién te vaya a ir, es porque verdaderamente Dios te hizo libre. Así es, así es. Y tú puedes reconocer quién tú eres en Dios. Amén. Es como el billete de $100. El billete de $100 no pierde su valor. Amén. Él es $100. Tú lo agarras, lo arrugas, lo pisas, le escupes, hace lo que en el momento que cualquiera ve ese billete de 100, lo quiere. Amén. Igual el hombre, igual la mujer, Satanás puede hacer lo que le da la gana con la gente. Dios sigue amando a la humanidad. Sí, Dios, un Dios de perdón, un Dios de oportunidades.
Dios es bueno. Hoy en día yo me siento y veo todo lo que Dios ha hecho en mi vida y digo, wow, Dios siempre me amó del vientre de mi madre. Amén. Aunque en un momento mi madre la Biblia dice que aunque tu madre y tu padre te dejen, Jehová te recogerá con todo. O sea, Amén. yo venía del vientre de mi madre. Primero, bendecía con el nombre que mi difunto padre me puso, Esther. Y segundo, que siempre yo le digo a mi esposo, yo soy la que cuando llego a cualquier lugar me entienden el cetro. Amén. Y yo recibo mi bendición. Aleluya. Nada de lo que llega a mi mano es para mí. He aprendido a vivir en abundancia, en lo poco, en lo mucho. Y que todo lo que llega a mi mano, yo he hecho un pacto con Dios hoy en día teniendo todo lo que nosotros tenemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es para bendecir a otras personas. Tenemos que estar claros de que no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Cristo viene y que el Espíritu Santo nos revela a toda verdad, de que hay un Dios que está en su trono y que está mirando y que está esperando que la iglesia entre en la posición que tiene que entrar, más Amén. que nada. Amén, amén. Bueno, le damos gracias a Dios por este hermoso Amén. tiempo. Gracias por brindarnos tu tiempo, tu testimonio. Yo quiero que hagamos una oración, por favor. Amén. Una oración por aquellas personas que nos están viendo. Hermana Esther, bendice a la gente hoy que te está viendo por YouTube, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, Sí, por este momento, Padre, Espíritu Santo. Yo te pongo, Señor, en el nombre de Jesús a Panamá, a todas las autoridades puestas, Señor. Úsalo como instrumento útil para abrir centros de rehabilitaciones. Padre, que la gente, Señor, se una en un mismo espíritu, la iglesia, Dios, a levantar voz de trompeta, Dios, a levantar a los hermanos que se han caído en la batalla sin juzgarlo, sin menospreciarlo, sin cuestionarlo. Somos un solo cuerpo, Dios, que seamos como en los tiempos antiguos, Señor, donde Dios caminaba con los discípulos, no negando a Judas ni a Pedro, Dios, donde tú nos unjas bajo tu presencia, Espíritu Santo. Llévanos, Señor, y declaramos que si no vamos contigo no iremos. Te damos gracias por este día. Gracias por todo. Te presento a los niños de Curundú de Nueva Vida, los 150 apartamentos, las mujeres. Rompe la mente cautiva de la humanidad. Atamos los principados, las legiones, los potestades. Señor, te pedimos por la juventud, por las escuelas, Señor, por los directores, por todo abusador sexual, Padre, para dañar la humanidad, los niños, Dios, que la madre, Señor, estén pendiente de sus hijos, que los hijos, Señor, estén pendientes de su madre, los que deambulan por la calle sin saber a dónde van, Dios. Guárdalo en el hueco de tu corazón. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia en el nombre de Jesús del mundo entero, Dios, de los países en guerra. Ahora de los países de hambruna, Dios. Guarda la humanidad, Señor, en Boca del Toro, en Chiriquí, en todas las provincias, Dios. Que sea tu mano, Señor, metiéndose en tu pueblo, Señor. Pon el temor en los corazones para servirte en obediencia, Señor. Yo te doy gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que ama a Dios dice, Amén. amén, aleluya. Amén. Aleluya.